creo que es todavía más las ganas de la gente por hacerlo que el que la estructura universitaria se plantee sistemáticamente central. Y tú luego comparas con lo que hacen los británicos, lo que hace Oxford o Israel, claro, y flipas en colores. Y aquí simplemente la estructura administrativa es tan de plomo que no forma parte del espectro. ¿Y no habrá un tema también cultural de que rechazamos enseguida la monetización? O sea, que consideramos que ponernos a comercializar un producto nos hace ser unos vendidos. Ganar tú no, porque dinero, tú vienes de ser un puto consultor. Es que ganar pero dinero es malo. El dinero es malo. Bueno, siempre... Hola a todos. Bien, ya me han puesto el micro, ya vuelvo a tener mi poder. El poder de gritar, como buen manager de tecnología. Shh, hágase el silencio. Hágase el silencio, vamos a grabar, por favor. Vamos a grabar. Sé que es viernes, ahora ya sí, noche. Es viernes noche, son las 8, ya os habéis tomado una cerveza. Esto no estaba en el plan, las cervezas serán para después. Dais mucho miedo como público si ya habéis ingerido alcohol. Bien, vamos a cerrar el evento. Bueno, luego haremos el cierre formal y aplaudiremos y todas estas cosas. Pero vamos a cerrar con la grabación en directo, la primera grabación en directo del TMD Podcast. ¿Quién conoce...? Vale, iba a decir, ¿quién conoce el TMD Podcast? Bien. ¡Bravo! ¡Manos! ¿Quién Bien, conocéis el TMD Podcast. Vale. TMD Podcast es un podcast, como su propio nombre indica, y muestra nuestra falta de creatividad, que generamos a raíz del último TMD, del TMD 21. Dijimos, oye, esto mola mogollón, no podemos esperar un año hasta volver a estar en contacto con nuestro amado público. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un podcast, que es lo que hace todo el mundo. Y una vez al mes invitamos a alguna persona importante del mundo de la tecnología y hacemos una entrevista. ¿Yo? Esta vez la ha tocado Gonzalo. ¿Yo? Bueno, no había gente mejor disponible y al final, como tenemos confianza, pues dijo, pues voy yo. Bien, ¿de qué va el TMD Podcast? Porque hay gente que no ha levantado la mano, porque no lo conoce todo el mundo. Suscribíos, que es lo que me dicen siempre. Suscribirse. En redes sociales y demás. Y está en YouTube, en Spotify, en iVoox, en todo donde nos dejan subir gratis. Ahí lo tenemos. Ojo, y algunos tienen más de 1000 visualizaciones, ¿eh? O sea que estamos a esto de ser influencers. Bien, ¿de qué va esto del TMD Podcast? Porque claro, si hay gente que viene al concierto y no se sabe las canciones, pues sabéis que no se disfruta lo mismo. Entonces os hago una pequeña entradilla, pero va a ser rápido. Estamos los miembros de la tripulación, sospechosos habituales, Paco Crespo. Buenas, ¿qué tal a todos? Bueno. Que es un señor estupendo que sabe sabe un mogollón de producto digital y de cervezas. Si tenéis algún tipo de duda, le podéis preguntar también. Sí. Hay que brindar. Forma parte también del elenco habitual el señor don Eduardo Méndez Polo. El elenco lo serás tú. A mí me ha gustado el matiz de señor. Me ha parecido... Sí. Que no he recibido yo, Hombre, por otro lado. A ver, hay una cuestión de edad que no podemos soslayar. Edad y dignidad. Aparte, él está cobrando una pensión de jubilación y tú no. Ya, entonces, es verdad. bien. Estupendo. ¿Este es el tono del podcast normalmente? Sí. O sea, esto es una demo, esto es una pruebecilla. El señor Méndez Polo, ilustre representante de la informática corporate. O sea, tiene muchos tiros pegados, como podéis ver en sus canas. Muchísimos tiros pegados en el mundo de la informática corporate. Y un servidor, Pablo Grueso, ya me conocéis, el del pijama de antes. Gracias. Que represento al mundo de los comerciales y consultores. O sea, entre los tres, producto, informática corporate y comerciales y consultores, pues nos atrevemos a entrevistar a prácticamente cualquier persona.
No, a todas las personas. Que lo hagamos del mundo bien. de la tecnología. Es otra Que lo cosa. hagamos bien o mal, pues mira, va en gustos. Dentro de nuestros críticos nos dicen que parecen charlas de bar. Sí, es feature, no bug. O sea, lo hacemos a propósito. Vale, y con esto ya estáis un poco situados. Solamente voy a aprovechar para hacer un comentario adicional. Bueno, tenemos una estructura del programa que sigue unas secciones que nos preparamos previamente, unas veces más, unas veces menos. Otros más y otros menos. Unos más y otros menos. Bien, para que veáis que el programa sigue una estructura. Bien. No. Yo no sé qué es lo que pinto aquí, de verdad. ¿El qué? Nada, continúa, por favor, Pablo. Disculpa. A ver, tú siempre vienes al programa con los deberes hechos. Yo aquí estaba regañando indirectamente a Paco, que hay veces que se lo prepara. Bueno, no recuerdo ninguna vez que se lo haya preparado. Eso también es verdad. Y que le sale mejor improvisado. Es creatividad. Vale, pues nada, que este es el momento de empezar con la grabación. Nos va a ser muy raro porque siempre grabamos en videoconferencia, grabamos en remoto y yo no voy a saber muy bien a dónde mirar cuando me dirijo a los espectadores, pero a los oyentes, a los TMD podcasters. Pero es el momento de empezar. Así que normalmente Santi nos hace dar una palmada. Santi, ¿dónde estás? Ahí. Santi es el técnico de sonido que graba normalmente. Un aplauso. Santi Rodríguez, el mago de Ponteareas, que ha venido aquí expresamente desde su Galicia natal. Normalmente nos hace dar una palmada para empezar. En este caso, ¿será necesario o podemos arrancar cuando nos plazca? Hombre, yo creo que por rito deberíamos hacer. ¿Deberíamos hacer palmada? ¿Deberíamos haber palmada? Pues venga, yo me siento aquí. ¡Uy! Esto no te levantas, ¿eh? Yo por eso he dicho que si sentaba Eduardo aquí no se levantaba. O sea, vale, pues mira, me dejo las Me quieren un montón. tarjetitas aquí. Y... Santi, cuando tú digas. Estar. No, que ahora ya no, que después de la palmada es para sincronizar el audio y el corte. Ahora unos segundos de silencio para que se pueda cortar. Y allá vamos. Bienvenidos al TMD Podcast, el podcast para managers de tecnología. Ese programa que escuchas mientras piensas en lo mal que te lo has montado. Lo mal que te lo has montado con el timing, que te tocó ser programador en presencial y manager en remoto. Bienvenidos a una edición más de... esta es la cuarta de la segunda temporada. Nadie daba un duro porque fuésemos a durar tanto, la verdad. El cuarto episodio de la segunda temporada de TMD Podcast. El primero que grabamos en directo. Nos hace muchísima ilusión tener público. ¡Público! Ahora sí, que se os note. Muchas gracias, vuestro calor es importante. Bien, pues... ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Bien, contento y muy ilusionado de que el invitado también esté bebiendo cerveza. Bien. Me parece correctísimo y me parece que la hidratación antes de empezar a hablar de gestión de proyectos, productos y cualquier cosa es clave. O sea que... Fenomenal. Paco Crespo en representación del producto digital y las cervezas. Bien, estamos también en el elenco habitual, don Eduardo Méndez Polo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? En representación de los que beben agua. No, yo también, ¿eh? O sea, no... Los que nos hacemos mayores. Y yo estoy encantado. Estoy encantado porque no me tengo que preocupar de que me funcione la cámara, la iluminación sea buena, el sonido, la red, el no sé qué. Esto es una maravilla. Esto de que trabajen para ti es una maravilla. Lo podríamos hacer todos los meses así. Sí, es que la informática hoy no está hecha para millennials como tú. Millennials del milenio anterior. Del milenio anterior. Claro. O sea, y solo por lo del... O sea, yo te conocí a Eduardo con 19 años. Yo tenía 19 años cuando entré en Telefónica y me acuerdo que Eduardo era, pues, coño, era un tío importante ahí. O sea, me acuerdo en los pasillos. Y es que le veo igual. O sea, porque hacía que no le veía desde entonces, porque he coincidido con él en la grabación. Y es el cutis. Me ha impresionado lo demacrado que estoy yo y lo...
coño, y es que está igual, o sea... Te quiere decir que Eduardo ya tenía cara de viejo hace 30 años. Lo podemos interpretar de muchas formas, pero sí Bueno, clásico. Imperecedero. Efectivamente, atemporal. ¿De qué estoy hablando? Bien, De que hace 30. que desbarráis antes Voy, de tiempo. perdón. Las de las cervezas antes del Perdón. podcast no ha sido buena idea. Y, por supuesto, un servidor, Pablo Grueso, en representación de los comerciales y consultores, intentando poner un poco de cordura, que cómo será la cosa, para que el que tenga que poner cordura soy yo. Fenomenal, pues arrancamos este episodio presentando al invitado. Bienvenido, Gonzalo Martín. Muchas gracias. Ahora es cuando digo que yo no sé qué hago aquí. Bueno, pues vienes porque te hemos invitado y no sabes qué te vamos a preguntar. No. Esto He no está venido preparado. porque dabais calamares, pero... Porque efectivamente, después damos bocatas de calamares y el mundo de la tecnología está muy mal. Entonces siempre es conveniente que te inviten a un sábado para merendar. Pues nada, hola. Hola. Sí, Gonzalo, autopreséntate. ¿Quién es Gonzalo? Joder. Mira, aquí está Victoriano Izquierdo, que es alguien mucho más inteligente que yo. ¿No? Es el que debería estar aquí sentado. Victoriano, saluda, por favor. Él sí que es un friki de verdad y un empresario. Ya ha estado en el podcast. ¿Ya te ha tocado aquí? Sí, hombre. Ah, vale, eso quiere decir que no he oído los anteriores, lo cual esto es grave. Entonces, ¿quién soy yo? Llevo toda la vida preguntándome eso. Entonces empezaré por el final. Ahora tengo una startup que no es como hace unos años que había que tener una startup para estar de moda y casi tropecé con ella porque no la fundé yo. En realidad la fundaron unos profesores universitarios que buscaron, iba a decir un pringao, pero no, alguien con un poquito de canas, un poquito de haber llevado corbata alguna vez. ¿Alguna vez llevé corbata? ¿Sí? Esto es un poco esa tecnología con telefónicos, lo cual esto se presta cachondeo, Perdonad, pero sabéis que la industria esto es cachondeo. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, entonces, sí, tengo una startup de Big Data, que habéis visto Big Data por ahí, ¿verdad? Big Data, tecnología, Deep Tech también, tengo más palabras si queréis. O sea, Pero esto es un Tienes podcast. una también muy bonita que es procesos. Sí, claro, eso también, procesos. Inteligencia de procesos, amigo mío, eso es mucho más allá, ¿vale? Entonces... Pero que en este podcast puedes decir el nombre de tu empresa, O sea, Pues se llama Inverbis Analytics en el registro mercantil, Inverbis para los amigos. Se llama Inverbis porque al principio teníamos algoritmos de lenguaje natural que hemos dejado de lado porque el puto mercado va y dice no nos interesa nada lo que hacéis con esos algoritmos, ¿no? Así que nos quedamos con el nombre porque ya nos hemos hecho afines a él y seguimos llamándonos Inverbis. ¿Y por qué había programación de lenguaje natural, bla, 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 bla? Porque nosotros lo que hacemos es extraer información. Voy a repetir el pitch. Dale. Sacamos información de sistemas corporativos. O sea, alguien que ha tenido un SAP, un Oracle, este tipo de cosas, que cuando han hablado de eso, tú eras la informática corporativa, digo, este señor ha montado un SAP, ya verás. Bueno, pues extraer esta información, ¿por qué? Porque esos son los sistemas que contienen, en cierta manera, lo que tú has querido hacer, ¿no? Entonces hubo un genio no tan loco holandés que se dio cuenta a finales de los 90 que si tú entrabas en los servidores a recoger los logs del sistema, en cierta manera, ahí había una huella digital de lo que tú habías hecho. Y si podíamos reconstruir eso en forma de secuencia, teníamos el dato de lo que ocurre en la realidad y no lo que te cuentan en el BPM, o no lo que le cuentas a tu jefe, o no lo que pone en el manual de procedimientos que luego audita ENOR y dice, oye, fantástico, ¿no? Entonces la idea es brillantísima y efectivamente tú vas a los logs y es posible reconstruir lo que ocurre. Luego, a partir de ahí, pues las complicaciones con los datos, como han explicado por aquí hace un rato, son enormes, pero es cierto, al final de lo que se trata es de tratar de saber qué es lo que ha pasado. Hoy he visto por ahí un competidor así lejano, que son hindúes, que habla del lado oculto de la luna de la empresa, ¿no? Nosotros decíamos el lado oculto de la empresa, ¿no? En vez de la cara oculta. ¿Por qué? Esto ya viene de los que estudian un poquito de procesos y calidad total y estas cosas,
pues recordaréis que los libros de eso hablaba siempre de la empresa fantasma, ¿no? Es todas las tareas repetidas, todo ese residuo, toda esa ineficiencia que está ahí rodando por las cafeterías de las oficinas, ¿no? Es decir, donde está la máquina de café estamos perdiendo tiempo y esas fotocopias que se hacen para los niños, etcétera, el uso mayor de bolis, bueno, todo eso ha aumentado. Y es que, ¿por qué repetimos 4 veces hacer una póliza de un seguro a un cliente, ¿no? Bueno, lo que permite, lo que yo hago, y así termino, la mayoría de procesos, es analizar la conducta real de lo que tú crees que es tu proceso para supuestamente hacerlo mejor, ¿no? Eso es lo que yo hago hoy. Y antes de eso, pues fui consultor de marketing digital y esas cosas, ¿no? O sea, putas redes sociales. Yo era de los que decía, estáis locos por ir a Facebook, es una red que es centralizada, os vais a morir todos. Y ahora estáis todos llorando porque en Twitter sale mal. Vale. Y porque también Facebook te cobra por la visibilidad, ¿no? Lo dijimos los hackers y los frikis hace muchos años. Hice todo eso. Antes de eso estuve en audiovisual, fui director general de una empresa que era y debe seguir siendo la líder en postproducción de España, cine, televisión, canales temáticos, etc. Me era divertido negociar con Disney, yo os lo digo. Y luego he sido puto consultor. Gracias por calificarnos así a los consultores. No, es que ya no está. De forma inmerecida, también En el te diré. sentido de bendición, lo ha dicho en el sentido de bendición. Y de aprendizaje. He sido puto consultor casi toda mi vida. ¿Por qué? Porque yo estuve... Ahora es que tienen un nombre muy complicado. Fijaros, se hizo con un concurso. El tipo que ganó el concurso por el cambio de nombre de Andersen Consulting, llamarlo Accenture. Tú piénsalo. También por A, para que salga por delante de todo. Pues yo estuve en el Andersen Consulting histórico. Incluso estuve en Coopers & Lybrand antes de que fuera PricewaterhouseCoopers, ¿no? Que también mola mucho, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Y he hecho todo tipo de peripecias de este tipo. Incluso, tiene más tiros pegados que trabajé en una empresa de material de construcción que a todo el mundo le suena porque piensan que es un tejado y es Uralita. Sí. Y ahí monté modelos de calidad, comunicación interna. Oye, Gonzalo, algo que le preguntamos a todos nuestros invitados. ¿Tú cómo te ganaste tu primera nómina? ¿Haciendo qué? Nómina con cotización a la seguridad social. Mierda, eso No, fue... sin cotización. Sí. No, con cotización. Os voy a decir cómo me gané la primera nómina. Se acercó un compañero mío, un amigo de la universidad que iba 2 cursos por detrás y me dijo, Gustavo Matías, que era profesor y está haciendo el doctorado de estructura económica entonces, es subdirector de la Gaceta de los Negocios y está buscando un becario para escribir de coyuntura porque tienen un algoritmo y los periodistas no saben. ¿Hay algún periodista en la sala? Porque como voy a cagar un poquito, pues... Bueno, qué divertido. Entonces hice un ensayo de un folio y me eligieron. Y me fui a la fundación de la Gaceta de los Negocios con la crème de todo el periodismo económico que había entonces. Llamativo, porque varios no sabían que inflación se escribía con una sola C. ¿Vale? Ya, bueno, no es coña. Y hay uno de ellos que sale en la televisión hoy día con recurrencia, con grandes reportajes de escándalo. Bueno, pues no sabía escribir inflación con una C. Y yo llegué allí de becario porque seguía acabando los estudios. A mí se me atragantó la econometría y ahora me dedico a los datos. Tócate los huevos, ¿vale? Y nada, allí que me metí. Y entonces los becarios que venían de periodismo estaban muy indignados conmigo porque yo firmaba y salía por arriba, que eran conceptos del periodismo que yo no entendía entonces, sigo sin entender hoy, pero era muy importante salir por arriba y firmar. Y nada, y esa fue mi primera nómina, 89.000 pesetas. Madre mía. Hablando en pesetas, poniendo aquí a prueba a varios. Ya están dividiendo por 166 con 386. Sí, pero anda que no veo inflación con una C. Con una C sola. Fantástico. Yo cuando nos preparábamos la entrevista, a mí una de las preguntas que me surgían es, tú vienes de múltiples sectores, de muchos tiros pegados, de ser consultor, que se ve muchos cadáveres. Efectivamente, no sé de nada. O sea... Bien, o sea, que tienes un amplio conocimiento y demás. ¿Cómo decides que quieres dedicar los próximos años de tu vida a hacer process mining, que es una disciplina poco conocida? ¿Qué canción era aquella de que hace todo lo que te ocurre en la vida es por casualidad? ¿No? Por casualidad. Lo eligieron porque, o sea, no... Porque no tenía nada que hacer, ves a ver qué ocurre
invertí en una empresa de delivery de paellas en Bogotá y nos fue como el culo. Una empresa de delivery de paellas en Bogotá. Sí. A lo mejor eso vuelve a salir en la conversación más tarde. No, fue muy divertido. Luego con las cañas. O sea, Paradójicamente la pandemia nos jodió, al fin de que había que mandar paellas, pero... entonces apareció pues, el típico anuncio de, nada, buscamos a alguien aquí, un proyecto universitario, eso que dices, jamás me van a llamar porque no me llaman nunca, pero escribirles a esto, eso que pasa. Y me llamó Headhunter, ¿sí? Y tuve una charla con ella. Y muy amable y muy bien. Y no, pues mira, es un centro de investigación de la Universidad de Compostela que tiene un director que es Premio Nacional de Informática y que hace investigación en cosas raras, ¿no? Visión artificial, machine learning, claro, que es súper sexy, y minería de procesos. Y yo allí con los profesores he asistido a debates fascinantes sobre si la minería de procesos era inteligencia artificial o no. La conclusión es que sí. Lo que pasa es que la sexy es el machine learning, ese que estáis todos ahí tratando de entrenar algoritmos y mierdas, ¿no? Entonces ellos habían investigado sobre estos tipos de algoritmos y habían convencido al gobierno gallego de tener una ayudita para poder crear una empresa a partir de eso. Y tienen un informe de Gartner donde decía que el futuro de la categoría era tan maravilloso que eso había que hacerlo. Y en ese informe de Gartner hay menos ahora que los que había hace 2 años. ¿Por qué? Porque los han comprado a varios. Entonces yo veo si me compran también. ¿Joder? ¿Alguien me quiere comprar? Y así llegué al Process Mining. Entonces, era muy interesante, porque es de estas cosas nuevas y cuando hay algo nuevo, pues siempre hay mucho... Vale, esto es... los que montan una startup para hacer B2C online de venta de manzanas, alguien puede llamarlos innovadores porque van a vender manzanas online, pero la gente ya come manzanas. Yo lo que lo hago no lo hace nadie. O sea, las primeras reuniones que tú tienes con una empresa para explicarle lo que haces, yo he usado todo tipo de metáforas. Desde el entrenador de baloncesto que graba los partidos de vídeo para luego repetir las jugadas y verlas. Las anotaciones de partidas de ajedrez de los jugadores de ajedrez que guardan su log completo de P4R y me como al alfil, etcétera, y luego miramos la partida por la noche y vemos lo que hemos hecho mal. Todo ese tipo de metáforas lo he explicado y que lo de sus datos es más fácil de lo que parece, que nunca es cierto, ahora que no me oye nadie, nunca es cierto y es un tremendo lío, pero así que me fui enganchando, me quedé, me siguieron pagando, me siguieron dando acciones y ahí estoy. Y yo tengo... dale, Eduardo. No. O sea, yo entiendo que entonces vosotros a lo que vais dirigidos son los procesos de negocio de la empresa. O sea, analizar el proceso de ventas, la atención al cliente, la facturación, o sea, el qué chicha hay por debajo, los pasos que hay detrás de eso, las métricas que surgen y cómo se comportan en la realidad empezamos. Y luego cómo mejorarlos. Las ¿entiendo? métricas que surgen. Sí, efectivamente, ¿no? La idea de proceso, a mí, veis que tengo el pelo blanco, tú también, ¿vale? Entonces, la idea de proceso yo me tropecé con ella en los 80, ¿no? ¿Por qué? Porque en aquel momento todavía, pues, los que tengáis memoria y tengáis el pelo blanco como nosotros, recordaréis que Toyota se impuso en el mundo, los americanos se sintieron humillados porque un país al que le habían ganado la guerra, lo habían machacado, de repente hacía mejores coches que ellos. Y con menos piezas. Mejores que Detroit, ojito, ¿vale? Y que incluso pudiendo ser a veces más caros, los americanos se los compraban más, ¿no? Entonces ahí salió la mística del método de gestión de Toyota y aprendimos palabras que están muy de moda, incluso hoy en desarrollo, como el Kanban. Es que eso viene de las fábricas, queridos, y eso viene de los japoneses. ¿Y por qué? Pues porque decidieron aplicar el método científico a la mejora de problemas en los negocios y las empresas, ¿vale? La culpa también la tienen otros americanos, porque la leyenda dice que fueron los especialistas en estadística y control de calidad americanos que se fueron a Japón después de la guerra y los japoneses, que eran gente culta, se dedicaban a leer lo que les decían de verdad y aplicarlo, ¿no? Sí, eso dice la leyenda. ¿Qué tíos tan raros? Bueno, ¿qué pasaba con esto de la gestión? Nos metieron la idea de proceso, es decir, que las cosas tienen un desencadenante y un final, y que hay una cadena cliente-proveedor interno, es decir, mi siguiente proceso es el cliente, y todo es garbage in, garbage out, es decir, que si yo le entrego a otro un tornillo defectuoso, ¿qué hace con él? No, pues se lo come, ya no podemos mejorar lo que hay.
Todas estas ideas de la gestión de calidad y que al final se aplicaron, llegaron a los consultores, llegaron a los años 90 y entonces llegaron gente como Tom Peters, que he visto un libro por ahí, y McKinsey y todas estas cosas, y empezaron a hablar de reingeniería de procesos porque no se trataba de mejorar, optimizar linealmente, sino pegar un salto, etc. Todo eso, queridos amigos, se hacía sin datos. Es decir, había que bajar a la fábrica, había que bajar al call center, pero entonces eso era cuello blanco, ahí no se tomaban datos, ¿vale? ¿No? Y entonces había que hacer unas planillas y tomar datos, ¿vale? Y luego los japoneses eran geniales, enseñaban a hacer estadística a lo bobo a un obrero con mono. Entonces, dice, oiga, el diagrama de espina de pescado, pues era un sistema de análisis de causa-efecto, donde buscábamos un Pareto, ¿no? Quién era el 20% responsable del 80% de las cosas. Todas esas cosas se hacían a mano. Y lo que viene gracioso en la mayoría de procesos es que esta medición de procesos, pues alguien dijo, si estamos informatizando todo, si al final el SAP de las narices sirve para emitir una factura y por lo tanto alguien ingresa, voy a emitir una factura a Tecnofor y, qué bien, relleno los datos y relleno casillas y eso pues veis que va generando una llamadita al servidor, ¿no? Y ahora vean, clic, aprobada la factura y ahora la tiene que avisar el ejecutivo de cuenta, clic, la ha aprobado, clic, se le envía al cliente y entonces empieza a contar cuando vuelve, coño, hay un flujo de trabajo, ¿no? Y ahora eso que hacíamos, yo recuerdo, de hecho, he dicho Uralita, ¿vale? Eran fábricas. Vale, empezamos fábrica de Barcelona. Los pusimos a tomar datos. Todos los días con el látigo, tomar datos. Fábrica de Alemania del Este, que se acababa de... A ver, queridos niños, hubo un momento en que Alemania eran 2. Es que es verdad. Pues en Alemania del Este les pusimos a tomar datos y tuvimos el siguiente problema. En Alemania hubo que decirles que pararan, porque como no hacían falta más datos, seguían llenando las hojitas, las planillas las ponían encima de la máquina, ¿no? Y ahí seguía subiendo. Mientras que en Barcelona no. En Barcelona, si no lo recuerdas, no había. Bueno, se acabó el tomar datos a mano, quedó horrible. Los datos están y ahora nos queda tener, señores, gran problema, buenos modelos de datos. Y, oh sorpresa, no los hay. ¿Por qué? Y es evidente, nadie diseñó sus bases de datos para analizar flujos de trabajo, sino para sacar KPIs. ¿Vale? Entonces, yo quiero saber cuánto tiempo tardamos en responder una llamada de no sé qué, flujos de negocio, cosas más pequeñitas, ¿no? La llamadita para arreglar el router, pero no el router de la casa, de tu casa de campo ¿Tienes que sacar? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? No, el router de una pyme de 8 empleados, donde si te quedas sin router, pues una tragedia, ¿no? Bueno, pues eso, esa llamadita, ¿en qué resulta? ¿Cómo ocurre? Los que estáis aquí, ¿qué hacéis? Todo esto de los contactos, ¿se arregla en el primer contacto o quién lo eleva? Y entonces, ¿y cuál es el protocolo? Bueno, pues cuando hay muchas llamadas, esto es un lío importante, ¿no? Entonces, cualquier flujo de trabajo es susceptible. Pero luego los datos, ¿para qué se hicieron? Pues para medir el tiempo de respuesta. Pero no estamos midiendo cuántas veces nos están dando vueltas el puto ticket y si lo reabro y cuánto hemos perdido, ni podemos comparar el de la oficina de Murcia con el de la oficina de Castelldefels, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cosas es lo que cambia un poquito el paradigma. Y como estamos se habla mucho de la empresa Data Driven y todo lo que tú quieras, pero Data Driven de KPIs y de estados financieros, pero no de eso. Las fábricas sí, ¿no? Las fábricas ahí es mucho más fino, ¿no? O sea, pero porque son más disciplinados por lo que hacen máquinas. Porque los ingenieros industriales llevan muchos años optimizando procesos. ¿Por qué? Porque hay máquinas, hay recursos, hay cosas, ¿no? Los japoneses hicieron mucho, ¿no? Entonces las fábricas están como mucho más finas y además cada vez tienen menos personas. Y porque el objetivo yo creo que era ese, ¿no? Eliminar personas por máquinas. Claro, es decir, sí. Para ahorrar costes. Claro, pero qué manía, ¿no? Pero el objetivo era ese, o sea, quiero decir. Claro, entonces las fábricas están muy afinadas y además si pueden no tienen gente, ¿no? Entonces tienen otros líos, eso de cambiar lotes y tal, se leyeron lo de la meta, aquello del israelí y esas cosas. Entonces en ese mundo, digamos que la información está un poco más se focaliza justamente en eso, ¿no? Luego, pues tienes una planta pues que hoy hace paté de cerdo, que hemos hablado antes del cerdo, ¿vale?
pero mañana tiene que envasar el jamón cocido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya sus... Entonces, el mundo de las fábricas era mucho más consciente, los ingenieros industriales y los grandes optimizadores de procesos era para las fábricas. Los de la corbata, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, digamos que es más abierto el mundo y hay mucho más por hacer cuando estás emitiendo una factura, por decirlo gordo, o estás haciendo atención al cliente y además siguen interviniendo personas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me estoy enrollando. Sí, me estoy enrollando. Sí, te estás enrollando un poco. La pregunta te la había hecho Eduardo, o sea, no me vuelves a mirar a mí por... No, está algo, o sea, es no que sé, yo he venido a buscando hablar de mi libro, buscando aprobación, que todavía no lo tengo. Pero os estabais pisando, Eduardo y Paco. Paco quería preguntar algo también. No, a mí es que me flipa lo de las tartas que viene de las universidades. O sea, ¿en qué momento...? Si le llamas spin-off eres más cool. Correcto, sí, bueno, pero sí que como soy de Hortaleza, de barrio muy puro, o sea, voy a... Soy un spin-off universitaria. Mola más, sí, pero ¿en qué momento? Coño, porque además una universidad no tiene ánimo de... O no debería, o sea, ¿en qué momento se decide, coño, esto voy a monetizarlo? ¿Los míos o en general? En general, ellos, o sea, quiero decir, me flipa más la parte de ellos. Sí, sí. Yo lo que creo, en vista a mi experiencia, es que en España se saca demasiado poco de la universidad al mercado, demasiado poco. Claro, por eso lo digo, porque ¿vale? Es que hay mucho emprendedor... Demasiado poco y además, a pesar del esfuerzo de gente como los que me llamaron a mí, que es bastante titánico con sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Acomodar el mundo de la universidad española y de las estructuras administrativas españolas a innovar es francamente duro. Y duro pues porque no está montado para eso. Entonces, pues no sé, si tú, voy a poner un ejemplo tontísimo, si tú incubas startups dentro de una universidad, ¿vale? Pues rápidamente tendrás que registrar un dominio, porque, una marca, ¿eh? Y un servidor para poner algo. O sea, aunque sea un WordPress. Como mínimo. O un WordPress. Claro, eso tiene que contratar toda la universidad porque tú no tienes personalidad jurídica mientras te incuban. Claro, esto ya es un problema luego para sacarlo porque hay que hacer un contrato, una cesión, un no sé qué, un horror. Y el día que hay que pagar 100 euros de un certificado de seguridad, espera la tarjeta de crédito del catedrático porque no está montado para eso. ¿Vale? 2. Los científicos que no son de nuestras temáticas son de otro mundo. Entonces, las tablas de moqueta, no de esta de evento, que también, sino él sabe lo que digo, sino las tablas de moqueta de banco, pues hay que pisarlas un poco para entender cómo lo que los negocios. Y muchas veces el científico que está inventando algo está tan metido en su mundo científico que es un mundo de mérito académico. Es que yo hago un paper, lo publico en una revista famosa, etcétera, ¿no? Esto no quiere decir que la gente sea inútil, pero quiere decir que hay un salto importante para ayudar a los investigadores a tener traje y a olvidarse un poquito de sus queridas, que es probablemente mi molécula o mi algoritmo, ¿no? Y esas cosas, y llevarlo a contrastarlo con el mercado que a lo mejor se conforma con menos. Es que es así. Y eso. Entonces, bueno, viendo la pregunta, ¿que por qué? Mérito individual. Los que lo hicieron creían en ello y son constantes, lo han intentado varios años. 2, había un mínimo de estructuras institucionales alrededor. Por ejemplo, las universidades gallegas, que la gente no lo sabe, tienen un fondo de inversión de riesgo, luego hablamos de riesgo para proyectos spin-off universitarios. No quiere decir que sea una gran cantidad, pero lo tienen y tienen que luchar mucho con las empresas privadas para que pongan dinero ahí. ¿Vale? Entonces, hay unos mecanismos, hay vocación y en este caso las otras autonomías, supongo que también, me ha tocado la gallega, pues tienen algunos programitas para dar soporte a estas cosas y estas cosas que hacen los gobiernos encubiertos de subvencionar empleo llamándolo innovación, ¿no? Pero bueno, al final, por H por B, te beneficias. Entonces, creo que es todavía más las ganas de la gente por hacerlo que la estructura universitaria se plantee sistemáticamente, etc. Y tú luego comparas con lo que hacen los británicos, lo que hace Oxford o Israel, claro, y flipas en colores. Y aquí simplemente la estructura administrativa es tan de plomo que no forma parte del espectro. ¿Y no habrá un tema también cultural de que rechazamos enseguida la monetización? O sea, que consideramos que ponernos a comercializar un producto nos hace ser unos vendidos. Ganar Uno puede dinero, venir de ser un puto consultor, Es que ganar pero dinero es malo.
El dinero es malo. Bueno, siempre las explicaciones culturales a mí me gustaban mucho de joven. Ahora creo menos en ellas. O sea, creo que son una buena excusa para todos nosotros y sí que condicionan, etc. Pero, mira, este mismo tema, ya que hablamos de... esta pregunta me la hicieron un día en Bogotá también. Yo explicaba el modelo de trabajo que teníamos en la compañía que yo trabajaba entonces, donde, qué modernos, ¿no? Autonomía personal, el horario te lo pones tú, trabajo a distancia. ¿En qué década era eso? 2010 al 20, más o menos. Ah, bueno, O sea, bueno. presente. No, para que decías que era no una es cosa muy presente. antigua. Bueno, no, pues sí. Entonces estaba dando una charla explicando el modelo este y alguien me levanta la mano un señor que había leído al filósofo coreano este tan pesado, que todo lo que dice, ¿cómo se llama? El Sung Kim-yu, que les tiene fascinados. Y entonces me dice, sí, pero todo eso que tú cuentas no vale para colombianos. Todos los prejuicios que tenéis sobre Colombia, que los tenéis, ¿vale? Porque veis las series de televisión, etcétera, ellos también los tienen sobre sí mismos. Entonces piensan que hay demasiada picardía, de algún lado lo habremos traído, decían, ¿vale? Demasiado intento de engañar al otro como para que las cosas salgan. Y hay una cosa absolutamente espantosa en la ciudad de Bogotá, que son los taxistas, ¿vale? Los taxistas que, por supuesto, lucharon contra Uber, ¿no? Y es de esos sitios en el mundo, en general América Latina, donde la población está con Uber a muerte, con el cuchillo en la boca, en contra de los taxistas. Mientras que aquí, el taxista por tener más simpatía, sobre todo viendo cómo son los dueños de las VTCs y lo que han hecho, en fin, no vamos a entrar en eso. Pero, ¿por qué? Pues porque el taxi es inseguro, te podrían robar en el taxi. El que haya ido a México, haya ido a Venezuela, haya ido a Guatemala o tal, sabe lo que puede pasar si te subes un taxi a la hora inadecuada, en el barrio inadecuado y sin las precauciones adecuadas. Vale. Por supuesto, tarjeta de crédito, que era aquello para coger el aeropuerto, tal. En fin. Y entonces me hicieron este modo y yo les contesté y había aparecido Uber. Uber era un éxito, ¿vale? Porque iba seguro, te abrían la puerta, era una cosa fantástica. Entonces dije, mira, el mismo colombiano que te maltrata en ese taxi amarillo, ¿qué tal? Es el mismo que luego se sube a Uber y lo hace. Luego es un problema de incentivos, ¿vale? En Uber se sabe que está controlado el trayecto, él va a cobrar seguro también, el cliente está seleccionado, le van a poner unas estrellas y vas a ver lo que pasa, etc. Luego, las explicaciones culturales tienen sus límites rápidos, ¿no? Entonces, yo creo que en nuestra universidad el problema, o si hablamos de innovación, es que el diseño de incentivos no está bien hecho, ¿no? Y a nivel de producto, igual es que no saben monetizar. Quiero decir, porque... Pero es que nunca sabes si vas a monetizar. Vamos a empezar por ahí. A ver, Victoriano, ayúdame. Puta madre, ¿cómo la monetizas? Claro, ya, pero bueno, hay gente que, hostia, o sea, te monta 3 startups y te las monetiza las 3. Pero ahora piénsate una cosa. Piénsate en un equipo de biólogos que se tipan años haciendo una molécula de algo que va a limpiar, me lo estoy inventando, el petróleo de la orilla del mar y se lo va a comer y lo va a convertir en perfume, ¿eh? Y entonces, pues tardan años en hacerla, está claro el fundamento científico para hasta que eso alcance un formato de producción donde yo, un barril del detergente se me cueste 2 euros y lo pueda tirar de modo seguro en medio de una ría y no pase nada, pues años de desarrollo, ¿vale? Por lo tanto, estás 2 años, 3 años metiendo dinero a muerte en una tecnología, ¿vale? Hasta que llega al mercado y hacerlo. ¿Y con qué gente? No, pues gente que tiene que ganar dinero de verdad, porque son doctores. Hombre, pues no nos pagan muy bien, pero tal. Y además hace falta una instalación, y hace falta no sé qué. Y luego te vas al fondo que vuelta al río que te dice, ¿y tu ingreso mensual recurrente? Entonces, ojo, los conceptos de innovación que manejamos, que tiene que ver... Ya, yo es que tengo dudas que un doctor magisterio que sepa hacer partículas perfectamente las partes y tal, gane ya más que un front de 3 años de experiencia, o un backend. Yo creo que gana más el del front, ¿eh? Por eso, es lo que te iba a decir, que está el mercado como para... No, pero a ver, piénsate, un doctor de lo que sea, son personas... Yo trabajaría con doctores de cualquier cosa. No quiere decir que los que no seamos doctores no somos un poco listos, porque si no... Pero me da igual, uno de literatura, uno de pedagogía, da lo mismo. Las personas que se han recorrido toda la universidad, han dedicado su tiempo a hacer los cursos de doctorado, a hacer la investigación, etcétera, tienen un punto. Primero, son vocacionales. Es decir, segundo, están acostumbrados a una sistemática de pensamiento y de conocimiento brutal, ¿vale?
Entonces, cuando tú los coges, es que este es... Fíjate, ahora los doctores en física o los físicos están todos contratados, pero hace unos años, ¿qué pasaba? Los ingenieros de teleco durante años en este país no trabajaban en telecos, ¿no? Ni los ingenieros aeronáuticos, no hacían aviones, se iban a Andersen Consulting a programar, ¿vale? Bien, claro, porque no había mercado de telecomunicaciones, no había estas cosas. Pues tú haces tu doctorado en matemáticas y que ibas a dar clase al colegio en Villacañas. Ese era el pasado. Hoy, como son excelentes componentes de algoritmos, los llevamos a codificar y hacerlo, ¿no? Por lo tanto, sus sueldos han subido. Pero esa gente es vocacional. Entonces, acepta menores sueldos y disfruta. Pero tampoco es boba. También se frustra de la mecánica universitaria, del paper, de la revista que salgo, etc. Pero esa gente, con esa formación, con ese cerebro tan entrenado en una sistemática de conocimiento, son unos máquinas en general. Hasta el más tonto, porque alguno lo hay, ¿vale? Pero en serio, trabajar con doctores mola. Porque la solidez de lo que hay detrás ayuda a hacer las cosas. Todo el mundo es mejor. Y encima son humildes. Gonzalo, y volviendo a algo que has comentado antes de pasada, que para mí es fundamental. Cuando has dicho que hablábamos de process mining, de coger datos de sistemas corporativos, y has dejado así como de pasada que la calidad del dato no suele ser muy buena. Bueno, aquí ¿cuántos trabajas en datos, no? Todos sabemos que todos hacemos nuestra presentación, subimos aquí, Pablo nos invita y ponemos esa portada de Economist. Los datos son el nuevo petróleo. Y Victorino sabe un huevo de esto, porque Victorino está haciendo aquí mi refuerzo, ¿no? Son el nuevo petróleo. Vale, alguien cuando empezó a hablar dijo, no, es que solo el 5% valen. Sí valen, ¿no? O sea, que el tema de los datos es un lío tremendo, porque además, en el fondo, si lo miramos históricamente en el tiempo, esto de explotar datos masivamente o que haya datos para todos es muy corto en la vida de la humanidad, qué frase, ¿vale? ¿No? Es corto. Por lo tanto, muchas cosas de toda la vida ni tenemos el dato que necesitamos, ni cuándo lo necesitamos, ni el modelo de datos correcto, ¿vale? Entonces, ten en cuenta, si miramos la historia de la informática y vemos que los primeros ordenadores de IBM grandes se utilizaron para hacer la contabilidad, era fácil, ¿no? Porque como eran números, ¿no? Bien. Pues, ¿qué datos teníamos ahí de la gestión de la empresa? Una factura, que podía estar equivocada encima, hay que corregirla, ¿vale? Una factura y un pago, una factura del proveedor y una factura que le emito yo al cliente, y una nómina, ¿no? Y ahí empezamos a hacerlo todo. Entonces, ¿qué datos vamos guardando? Pues los que podemos guardar, etc. Entonces, digamos que las exigencias van llegando más deprisa que los datos que guardamos o que pensamos que son los correctos. ¿Y durante cuánto tiempo hemos dicho siempre que la gestión ha sido intuitiva? O hemos querido decir que fuera científica, ¿verdad? Bueno, pues nunca habíamos pensado que alguien puede estar violando la intimidad del trabajador, guardando cada clic de tu ratón, cada movimiento y generando un evento con eso, y entonces puedo hacer minería de tareas. Y ver cuánto tiempo pasas mirando el marca en vez de haciendo lo tuyo y cuántas veces has tardado en terminar el formulario, no sé cuántos. Y estoy jugando muy micro, ¿no? No hemos pensado en eso. Entonces, ¿por qué cuando diseñáis sistemas vais a meteros en guardar logs de eso? ¿No? Si no lo pide nadie, no lo hemos pensado. Ni siquiera queremos que lo miren. Esto es mi caso. Pero ahora cada uno que piense en el suyo, ¿no? Entonces, y además, a ver, la cultura informática de toda la vida siempre ha llevado a ahorrar espacio, a ahorrar caracteres, a ahorrar bits, etc. Y entonces, lo de poner nombres humanos a las cosas, no... Eso sí que es viejuno, eso sí que es viejuno. Claro, es que antes un consultor de Oracle era un tío sabio, ¿eh? O sea, no era lo que hacía para optimizar. Entonces, ¿yo qué nombre le pongo a la tabla? Pues un nombre. ¿Qué nombre tiene el campo actividad? Y se supone que ha recogido aceitunas. ¿Y qué pone? AC22. ¿Por qué 22? No se sabe. Porque hay 1.21. Porque hay 1.21, ¿vale? OPT, que es el nombre de la fábrica. ¿Vale? Bueno, pues estas cosas mundanas y pequeñas tienen que ver, y supongo que yo lo atribuyo, a lo mejor estoy equivocado, a que realmente es un mundo nuevo. Y luego pensando una cosa, el déficit de matemáticas que tenemos todos es bastante brutal, ¿vale? Si ahí saltamos a la estadística, ojo, que yo he visto ingenieros de caminos hablarme de la media como un elemento de medida de la satisfacción laboral de sus empleados, ¿eh? La media, la pregunta, ¿está usted orgulloso de trabajar en su empresa? 6,5, hombre, esto es mayoría.
Ya. Vale. Pero mira, te has dado cuenta que el 35% dice que no está orgulloso de trabajar en tu empresa. Espérate, ¿qué parte te has perdido, ¿no? Entonces, bueno, yo... Pues eso. Supongo que las dificultades vienen de la falta de madurez de las cosas para lo que queremos. Y que no fueron diseñadas para ello. Y no fueron diseñadas para eso. En mi caso, desde luego, ¿no? Luego también, aquellos que tienen que ver con traquear actividades, también es que la gente no actualiza sus sistemas en el momento en el que la actividad ha sido realizada. O sea, no sé, yo, representación de los comerciales... Realmente todos queremos saber que se sepa lo que hacemos. Pero porque nos da valor, ¿no? O sea, al final esto es como la base, ¿no? De algo digital que dé valor o que solucione un problema. Ah, sí, a mí no pero me mira, da valor. vuelvo a Victoriano. No, Victoriano es un puto genio. Está vendiendo todos los días clusterización de datos, ¿vale? O sea, todos los días. Y saca unos ejemplos buenísimos, ¿vale? Entonces, ¿quién sabe lo que es clusterizar? Y sin embargo, es una técnica de tratamiento de datos estupenda para entender lo que pasa. Bueno, pues ahí estamos. Entonces, ¿quién ha preparado los datos para esto? Pues no sé, yo lo leo, lo monto, tengo aquí un algoritmo, tal, bla, 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 caja negra. No podemos saber tantas cosas, ¿no? Entonces, es difícil esto de los datos, llevarlo al día a día, a ese comercial que tú has puesto ahí, que al final es tu puto crack porque es el que se toma todas las copas, hace las cosas, saca los pedidos. Vaya imagen de los comerciales. Te recuerdo que aquí estamos bebiendo agua, los comerciales. Bueno, pero nada impide que yo tenga la botella de cerveza y tenga agua adentro para que todos piensen que soy un gordo. Sí. Pero bueno, lo que quiero decir es verdad que la venta corporativa la zapa al decision maker, ¿no? Pues esa es así y parte de la vida del... O sea, la personalidad de mucho comercial es alguien que le gusta estar con gente, que le gusta perseguir a la gente, que le gusta dialogar con la gente, etc. Yo los admiro porque yo me canso muy pronto, ¿no? De eso, ¿no? Entonces, bueno, ese señor que hace esa parte del esfuerzo tan dura, le quieres manejar con papeles y con datos. Espera, que ya que te ha convencido uno que se siente que hagas la demo, tío, ¿no? Entonces, todo siempre es más complicado, ¿no? Yo quería preguntarte una cosa, porque claro, yo viví la época esta en la que tú tenías tus sistemas de atención al cliente y de repente llegó un señor raro de la empresa y dijo que había una cosa que se llamaba Data Warehouse, con el que se podían sacar informes de cuántos clientes de la provincia de Cuenca tenían 3 o más líneas pero menos de 7, en 3 domicilios, este tipo de cosas, ¿no? Que eso con los sistemas... Y les vamos a hacer una campaña personalizada. Claro, era imposible hacerlo, o era... larguísimo sacar ese informe con los sistemas convencionales y de repente lo sacaba en 20 minutos, ¿no? De ahí se pasó al Big Data, luego el Machine Learning, etcétera, etcétera. Pero esto ¿qué pasaba hacia los clientes, hacia la actividad comercial? Entiendo que es lo que estáis empujando vosotros hacia lo que son todos los procesos de la organización. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre ese Data Warehouse / Big Data, inteligencia de negocio, como lo llamamos? ¿Cuál es la diferencia en realidad entre eso y vosotros? ¿Por qué no se pueden coger esos procesos, esas herramientas, esas mecánicas y aplicarlas a los procesos internos? Porque yo no hago bases de datos, yo hago algoritmos de análisis. Primer punto. Entonces, en ese sentido es diferente. No, lo que ocurre es que el cuento en el que tiran la amiguita por el suelo es Pulgarcito o es Hansel y Gretel. A ver, ¿quién tiene niños por ahí? El de la amiguita es el Hansel y Gretel. Es Hansel y Gretel. El Pulgarcito era el que era pequeño, pero no. No, era Hansel y Gretel, ¿no? Entonces, ¿Y qué hacía Pulgarcito? Hansel, para no perderse con Gretel, va tirando bolitas de pan por el camino para poder reconstruir el camino de vuelta, ¿vale? ¿Desde cuándo hemos construido modelos de datos para saber, volver atrás y entender por qué en el nivel 1 del call center le dijeron que, yo qué sé, cualquier cosa porque no sabía, ese estaba recién formado, se equivocó, entonces la llamaba y volvió a llamar el señor y lo cogió otro y lo llevó por otro lado? Sí, pero con el modelo comercial tampoco se creaban los modelos de datos para luego analizarlos. No, ¿por qué? Porque era muy complicado. Y si es que pues eso es muy reciente, esto de la fuerza bruta para coger tantos datos, poder tratarlos en un poco de tiempo y tener un gráfico así, pues es más que yo recuerdo el consejero delegado que tenía yo una horita fascinado porque con SAP cerraba la contabilidad el día 4 del mes, como era antes. Entonces, es verdad, entonces la gestión era mucho más intuitiva.
y tenía hordas de escribanos haciendo papeles para hacerlo. Yo recuerdo entrar, esto en el año 95, entrar en la sede central de Uralita en Madrid, porque Uralita como empresa hoy ha desaparecido, el nombre queda como producto y esas cosas, y tener una planta entera de gente que se dedicaba a consolidar balances, porque eran 53 sociedades y tenían un Excel inmenso, con macros y de todo, ¿no? Y eso, y ojo, yo me reía, que lo tienen en Excel. No, ole tus pelotas. O sea, eso funcionaba y a ver dónde encontrabas y los millones que te gastabas, porque cuando llegaban con la factura de SAP y todo eso, tú no te cuento dónde había que meterse. Pues eso funcionaba en Excel, pero eran montones de gente haciendo Excel todos los días, ¿no? Gonzalo, y respecto a una cuestión de la actitud que debe tener pues un CEO, un responsable, ese nivel de exigencia para que las cosas funcionen, ¿tú crees que un 99,9% es una mierda? ¿De qué? ¿De los ¿Alguna vez? Seguramente. ¿Alguna vez has escrito esa expresión, el 99,9% es una mierda, en una tarta que regalaste a tu equipo? ¿Esa leyenda es real? Esa leyenda es cierta. Esa leyenda es cierta, sí, sí. ¿Tiene algo de contexto que se pueda contar sí, en sí, este sí, horario? Será muy divertido. Lo que pasa es que yo no me acuerdo... ¡Qué horror! No me acuerdo de lo que pasaba. Creo que... Era con Telefónica, además, me parece. Sí. ¿Quién no ha trabajado para Telefónica? No, los teníamos de clientes. Todo español que se precie ha tenido como pesadilla dar servicio Telefónica. Entonces, bueno, pues no me recuerdo qué proyecto era. Y entonces, pues esas cosas que te pones a motivar el equipo. Entonces yo encargué una tarta de chocolate, porque la mierda, chocolate. Y entonces lo que no me acuerdo ya, fíjate, esto es el Alzheimer prematuro o no prematuro, si lo bueno era el 99 o era el 1. Pero entonces ¿quién te lo ha contado, Iván? No puedo desvelar mis fuentes. Bueno, pues es verdad, eso también lo hice. También hay un vídeo mío en el que me tienen atado con celofán y pido que me dé una bofetada en la cara y alguien me la da. O sea, Y se atreven. Y se atreven, pero si eso es para motivar. No, ese vídeo fue épico, se publicó por las redes y lo pasaron, sí. En algún canal... No voy a preguntar. Ese sí me acuerdo por qué lo hice, porque eran nuevos integrantes de la empresa y lo que trataba de transmitirles era un concepto de que no había reinas de Inglaterra ni primas donas y si tenías un jefe, nada de reverencias. Las cosas se dicen y ya está, aquí trabajamos todos, etc. Entonces, pues yo me hice envolver en ceformán y me acerqué a todos, venga, dame una torta, échale esto. No lo olvidé a ninguno. Entonces, todos eran prudentes. Decían, entonces llegó una niña gallega, por cierto, y que hoy está en la India meditando. Y lo grabaron en vídeo, y ahí está. Entonces fue memorable, ¿no? Entonces, estas cosas, lo de las... Tú sabes que yo tengo una gallega en casa. O sea, sí. Tú tienes una gallega, suena una buena gallega. una buena gallega en casa. Entonces, por eso he dicho, como aquí Galicia rodea mucho. Entonces, estas cosas, pues no sé, puede ser un payaso en su contexto, pero las haces porque pues tienes equipos, aquí hay gente joven, equipos jóvenes y hay que culturizarlos o necesitas que la gente tenga ilusión y crear unos valores. Y el elogiar al jefe es y se te ocurren cosas como esta, de las que todo el mundo habla de ellas, ¿no? Otro día me salté todas las reglas y me fumé un puro delante de todo el auditorio ahí diciendo que estaba prohibido y que le iba a hacer. Bueno, no sé, puede ser payasada. Y, por ejemplo, lo de poner la marcha imperial de Star Wars antes de ir a ver a un cliente, eso también. Esto también es de Iván, pero eso Iván, tú estás viendo este podcast. Iván Fanego, AppCritic, en serio, contratadle. ¿Que fuisteis compañeros en Good Rebels? Fuimos compañeros antes Territorio Creativo. Y los dos somos de la época amarilla, sí. Amarillo porque luego era amarillo antes de cambiar a multicolor. Pero la marcha imperial fue cosa de él. Íbamos a Telefónica. ¿Otra vez? Sí, y nos iban a dar de hostias. Sí. Es un clásico, eso es un clásico. No, porque
honestamente, medio lo habíamos cagado, ¿no? Y entonces yo iba casi a llorarle a nuestro interlocutor, que nos quería y que era amable y tal, a arrojarme sus piernas. Si quieres, dile a mi jefe que me eche, pero tal. Y entonces nos la jugábamos allí, y entonces a Iván no se le ocurrió otra cosa que coger ya había iPhones, y poner la marcha imperial así, y entrábamos en los sensores de Telefónica sonando y ganamos. Salió bien. Salió bien. Bueno, entramos en la fase final. Me están avisando que nos hemos quedado que hace ya un rato que nos hemos quedado sin tiempo, pero no importa, porque esto es el tema de podcast. Pero esto de los podcasts no era que da igual el tiempo, que estamos en el mundo digital. Sí, pero hay gente que se pone nerviosa. ¿No estás escuchando lo del piececito de la gente que quiere ir a tomarse una cerveza? Ah, pues ese es el tic-tac. Pero tú no eres el jefe de esto, puedes decir que nos traigan los calamares ya. Tic-tac. Tic-tac. Gonzalo. Tic-tac. Venga, pasamos a las secciones habituales. Recomendación de contenidos. Eduardo, ¿hay algo que hayas leído, visto, algún contenido que quieras recomendar? No he hecho spoiler, pero yo como hoy es un episodio especial, he desempolvado mi librería y he traído este libro, que es del señor Tom Peters. ¿Compañero tuyo de la universidad? Sí, se titula Nuevas organizaciones en tiempos de caos. A los fans del buca les sonará el tema, aunque el caos es bastante más serio que hablar de incertidumbre, no sé qué. No, caos, mandanga. Entonces, este es un libro maravilloso. Entre otras cosas, en la contraportada tiene al autor en Bermudas. Todas estas cosas modernas que dicen ahora del coaching, sponsoring, mentoring, empoderamiento, no sé qué, este señor las habla con casos reales, dando ideas concretas que te hacen pensar mucho y encima hace que el libro sea enormemente divertido. Para mi juicio es uno de los grandes libros sobre la empresa y el mejor libro suyo, aunque el más famoso es En busca de la excelencia, pero muy recomendable. Todavía se puede encontrar, de hecho, en librerías, a pesar de que ya lleva... Hay que ir a la Cuesta de Moyano a buscar No. Por curiosidad lo he buscado por internet esta tarde, no está en Amazon, así que podéis comprarlo en tiendas online españolas que tienen todavía existencias, aunque en una portada no tan llamativa como esta, que la verdad es que te hace aumentar un par de dioptrías. Sí. No digo que están los gallumbos. No, las Bermudas son Bermudas. Ah, sí. Venga, que os enredáis. Este señor le he visto cocido tratando de meter mano en una consultora. Yo soy rápido. Paco, ¿alguna recomendación, algo que hayas visto, leído, alguna recomendación para los yo soy escuchantes? Rápido. Como de normal se me ha olvidado prepararlo algo, pero estando tomándome una cerveza afuera cuando he llegado, me he encontrado a... No, pero, coño, tengo una recomendación muy buena. Lo único, no te decir el autor porque no me acuerdo, o sea, si está por ahí la Noe que me lo ha recomendado, que lo diga. Y habla sobre tu sueldo lo va a cobrar el otro también, ¿no? O sea, en algún momento vas a tener que empezar a repartir. Pero yo pago birras y tengo ahí un de cervezas que para Dios. No, mola. Venga, recomendación. Lo único, el libro se llama Lo Único. El libro se llama Lo Único y habla sobre cómo priorizarte en el día, qué foco tienes que tener, cómo se te va el tiempo en las mierdas estándar del día a día y no acabas haciendo lo importante. Y bueno, o sea, es una recomendación que me han hecho. Y me ha parecido muy correcto porque mi día a día es llegar a las 11 de la noche y digo... ¿Qué he hecho? Vaya puta mierda, ya no he hecho nada de lo que iba a pensar que iba a hacer. Con lo cual me parece que me lo voy a leer y creo que puede ser un buen libro para muchos de nosotros, que si nos dedicamos a esto, seguro que pasa. Bueno, yo seré breve. Yo os recomiendo del último que he leído. Sabéis que yo lo que leo es mucho post de blog. El último que he leído es de Dave Snowden, de 3 Frameworks, y es un post cortito, muy interesante, sobre que él reflexiona, Snowden, en torno a que a la hora de tomar una decisión el contexto es más importante que la propia información sobre la cual tomas esa decisión. Es muy interesante. Sabéis que siempre enseño la patita y os dejo que lo busquéis y os culturicéis. Y además ejercitéis vuestro inglés, que siempre es muy conveniente en el mundo de la tecnología. Bien, pues las dos preguntas finales, Gonzalo. ¿Para mí? Sí, estas son para Gonzalo. Estamos haciendo el mapa salarial del sector de la tecnología en España
tú eres CEO de una startup. ¿Cuánto gana el CEO de una startup? Tengo que decirlo aquí. O no. O sea, hay gente que... Una mierda. Bueno, o sea, que no lo dices por vergüenza, no por chulear. Vale, da igual. O sea, Hombre, he ganado más. has tenido épocas mejores. He ganado más, pero me he divertido menos. Es una forma de decirlo. O sea, ¿la diversión está reñida con el dinero? No, pero lo que hago ahora me gusta más. Bueno, pues es una forma de transaccionar. Dices tú, Y además creo, perdón, en el marketing y en la publicidad hay mucha tendencia a decir farfolladas, ¿no? Y a que las cosas están sustentadas. O sea, el ejecutivo de marketing quiere que le fundamente las cosas con datos y números de no hay, y entonces tenemos que montarnos una milonga para hacerlo, ¿no? Como las ideas creativas felices. No, esto es porque... No, es que se me ha ocurrido, pero si le digo que se me ha ocurrido, ¿cómo justificamos el racional creativo, etcétera? Y al final, en un pitch creativo, si se ríen y se les mola, ya funciona. El racional lo has contado para justificar lo que te pagan y ya está. Pues por eso digo que ahora me divierto más. Te diviertes más. Vale. Te anotamos en la lista de los que no se han mojado. No eres el único. Pero te pondremos el tic de cobarde. Y una vez que has experimentado, la última pregunta, una vez que has experimentado el TMD Podcast, la experiencia del TMD Podcast, ¿a quién crees que deberíamos invitar? ¿A quién creo que deberíais invitar y que no hayáis invitado ya? Como no te lo sabes, que has dejado claro que no sabías que Victoriano ya había sido... No sabía Bueno, Victoriano, pero por eso digo que... No, Victoriano ya lo sabes. O sea, pero ya es importante, porque haya venido antes que yo, significa que efectivamente es más trascendente que yo, ¿vale? Entonces, ¿a quién hay que traer? Pues se me ocurre alguien bastante interesante, William Wallace. William Wallace. No, es un buen... No, yo le Pero conozco. hay muchos Wallace en este mundo. Es un buen amigo Por ahí, mío, de hecho. John está por aquí, entre el público, pero William Wallace, yo Os lo he dicho solo hoy, conozco os lo he dicho hoy. de Braveheart. William Wallace tenía una compañera, tiene otra, que se llamaba Wabi, y siempre ha sido muy bueno en desarrollo, sobre todo de apps, y tiene cosas muy interesantes que contar. Y además es entretenido, no como yo. No, mira, de hecho esta mañana les he dicho, no sé qué han dicho de Wallace, he dicho, coño, yo conozco a William Wallace, y se me han reído, han dicho que no, coño, que es una persona que además tengo muy buena relación con él. Y no sé qué. Ya he trabajado con Pero gente muy nos reímos interesante. porque es lo normal, Paco. Pues es que es un crack ese tío, o sea, hacerme caso. Además, un tío además súper de incubadoras, ahora está trabajando un montón con los sistemas de... Sabe de todo. Es la hostia, yo he tenido que quedar con él a tomar cervezas con él, increíble. Sabe de todo, es buen colega. Sí. Fenómeno, pues nos pondrás en contacto con William William. Wallace Yo para... Pongo un WhatsApp ya. Bueno, puedes hacerlo cuando se haya acabado el episodio. Ahora antes de estará que- con el niño, con lo cual no me da caso. Sí, acaba de ser. Bueno, vale, me parece bien. Nos van a matar. Nos van a matar. Si hay literalmente. calamares, ya verás que no. Le va a escribir. No, pero es amiguete, yo lo conozco bien, ¿eh? Vamos a hacerlo, ¿no? Me vais a buscar la ruina. Gente, me va a matar Susana, la directora del Sarao, me va a matar. O sea, directamente me va a matar. Pues nada más. Muchísimas gracias por venir, Gonzalo. Un aplauso. No, gracias. Gracias a vosotros. Esto se me ha caído. No, está bien, está bien. Qué bien hacéis los eventos, ¿eh? Qué bien ¿Cómo se nos nota? sale. ¿Cómo se Muchísimas gracias a los oyentes, al público que nos ha acompañado. Nos vemos en el siguiente episodio de TMD Podcast. Y, sobre todo, ya sabéis, no hagáis nunca caso a Paco. No se despliegan viernes, aunque podáis.